Buenas tardes, mi nombre es Andrés Aragón, soy estudiante del programa Administración en Gestión Documental y Archivística de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales. En esta presentación voy a desarrollar la actividad individual de la asignatura Fundamentación de los Metadatos, el cual analizaré un documento digital del Departamento Administrativo de Estadística Nacional DANE, específicamente un boletín técnico del índice de precios al consumidor conocido como IPC. Entonces, en este PDF que estoy presentando, fue donde desarrollé la actividad de acuerdo a las indicaciones enmarcadas en el mismo documento. Entonces, pues el documento, como ya lo mencioné, que voy a revisar, es un boletín técnico del índice de precios al consumidor conocido como IPC. Entonces, el documento es un documento que se publica mensualmente en el sitio web del DANE en formato PDF. Ese boletín presenta los resultados de la variación de precios de bienes y servicios en Colombia y es una herramienta fundamental para el análisis macroeconómico y formulación de políticas públicas. Lo escogí porque es un documento rico en información, con una estructura clara que permite identificar fácilmente distintos tipos de metadatos. Entonces, de acuerdo a las indicaciones, como ya lo mencionaba, esa clasificación de metadatos que identifiquen el boletín, pues los organicé en tres categorías que son descriptivos, administrativos y estructurales. Entre esos metadatos descriptivos encontré el título del documento, que es el boletín técnico, índice de precios al consumidor. El autor, que es el DANE, que corresponde a precios, el autor, que es el DANE, y el tema que corresponde a precios y costos, las palabras claves como IPC, inflación, variación, la cobertura geográfica, que es de nivel nacional. En los metadatos administrativos identifiqué la fecha de publicación, el formato, que es PDF, el idioma español, los derechos de uso como datos abiertos del gobierno y la URL de acceso. El documento, finalmente, los metadatos estructurales incluyen el número de páginas, las secciones principales de introducción, resultados, cuadros, anexos y glosario, la cantidad de tablas y gráficos y los anexos estadísticos con series históricas. Entonces, pues para describir y gestionar este documento seleccioné el estándar Dublin Core. Es un estándar internacional normalizado bajo la ISO 15836 que define 15 elementos básicos para la descripción de recursos digitales. ¿Cómo se entienden esos recursos básicos? Pues en esencia, valga la redundancia, es que imaginémonos una tabla de Excel y en esa tabla tenemos unas columnas y cada columna vendría siendo uno de los 15 elementos que trabaja o maneja el estándar Dublin Core. Como ya lo mencioné, es un estándar normalizado bajo una norma ISO, que es la 15836, y en ella se definen esos 15 elementos, entonces, que son básicos para la descripción de recursos, y considero que es el más apropiado por tres razones. O sea, que el estándar es el apropiado porque, primero, por el tipo de documento. El tipo de documento, que es un boletín, es un recurso de texto, es digital, está publicado en la web, y el estándar Dublin Core fue diseñado precisamente para este tipo de recursos. El segundo, porque la complejidad de la información, pues aunque el boletín contiene tablas, contiene gráficos y su estructura es moderadamente, por decirlo de alguna manera, compleja, los 15 elementos de Dublin Core son suficientes para capturar su información esencial. Entonces, de pronto, revisar un estándar como MODS o METS sería ya de pronto muy robusto para ese tipo de documento. El tercero, porque los objetivos de gestión
Entonces, el principal propósito del boletín es la difusión pública y Dublin Core facilita la recuperación de información en catálogos digitales y en portales de datos abiertos. Entonces, otro aspecto importante acá es que ese marco interoperable del gobierno digital colombiano recomienda Dublin Core para la catalogación de recursos de información pública. Entonces, pues básicamente nos alineamos a esa indicación. Y ya para pues ir cerrando, pues esta es la justificación. Ahí en pantalla se observa. Entonces, eh, el ejercicio en esencia me permite comprender de manera práctica el ejercicio de la asignación de metadatos, que pues no son simplemente los datos sobre datos, que es como ese concepto que uno normalmente encuentra. Entonces, eh, lo más importante que me lleva el ejercicio es que asignar esos metadatos me permite a mí hacer una recuperación de información mucho más puntual, más efectiva, más precisa, y pues que básicamente el enfoque de esos metadatos es, es siempre el tema tecnológico. O sea, aprovechemos las herramientas tecnológicas que tenemos para nosotros facilitar rápidamente ese acceso a la información. Entonces, hablando ya directamente del estándar Dublin Core, no solamente responde a una necesidad técnica, sino que es una práctica esencial para la transparencia institucional, para facilitarnos a nosotros en parte el trabajo, aunque Dublin Core no nos dice específicamente qué tomar de determinado documento, pero sí nos brinda esa estructura. Entonces ya hace falta es que nosotros la apropiemos, la analicemos, la revisemos a fondo y podamos entenderla, ¿sí? Porque claramente el tema de los metadatos no nos va a funcionar una estructura de metadatos, como ya lo mencionaba en una parte del trabajo. Dublin Core no nos va a funcionar siempre para hacer el ejercicio. Tendremos en otras ocasiones, de acuerdo al tipo de documento, que era lo que yo mencionaba, por ser un documento de acceso público, por ser textual, por estar en PDF. Entonces ese era el que más se facilitaba, pero no siempre lo vamos a tener así. Vamos a tener archivos en .jpg, en .png, .msl. Entonces hay demasiados tipos de archivos, perdón, de tipos de archivo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser acertados con esa decisión. ¿Y cómo llegamos a ser acertados con esa decisión? eh, estudiando los estándares, tal vez no llegar al punto de volvernos expertos, pero sí conocer los básicos de cada estándar, saber qué me ofrecen para poderlos aplicar de acuerdo a cada necesidad que tenga. Y el otro punto es que actualmente el mundo está generando un volumen de datos que crece de manera exponencial, y esos estándares de metadatos terminan siendo pues como esa columna vertebral, ¿sí? De esos sistemas de gestión de documentos para poderlos hacer eficientes. Entonces pongo el caso de la empresa en el que estoy trabajando. De un tiempo para acá se abrió un cargo que es el de comunicaciones. Entonces llega un practicante de comunicación social y esa persona o ese trabajador empieza a generar videos, empieza a generar fotos, empieza a generar una cantidad de material, y pues es otro reto para la gestión documental. ¿Por qué? Pues porque en ese material, en esas fotos, en esos documentos, eh, de formato, bueno, en video se me va la palabra, en video y en imagen, pues no es lo mismo que ir a archivar o a conservar digitalmente
un PDF. Entonces tengo que entrar a revisar cuál es el tipo de formato de archivo que me permite a mí garantizar esa preservación digital a largo plazo, el tipo de metadatos que le voy a asignar, saber si el Dublin Core me sirve para ese tipo de formatos. Entonces, en esencia, ese es el trabajo que desarrollé y muchísimas gracias.